A cada uno de ustedes, bienvenidos hermanos a la casa del Señor. La Iglesia Bautista de Benecer les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Siéntase en casa, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos. ¿Cómo se siente en este día? ¿Bendecido? Amén. Si se siente bendecido, hermanos, se levantó temprano este día entonces a orar. Se levantó este día temprano para que el Señor le hable a través de su palabra, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros hemos llegado con un corazón preparado, con un corazón listo, con un corazón dispuestos, hermanos, a escuchar la palabra del Señor. A escuchar que en este día, hermanos, que el amor de Cristo nos sigue amando, nuestro Señor nos sigue amando a cada uno de nosotros por igual, hermanos. A mí me da gusto verdaderamente verles y que podamos gozarnos, hermanos, en este día, que podamos disfrutar este día, que podamos reflejar a Cristo como dice su palabra, que podamos ser esos embajadores de Cristo, hermanos. Y yo no sé cuántos de nosotros en este día estuvimos luchando, hermanos, o cuántos de nosotros estuvimos peleando entre dos mundos, entre dos fuerzas, si veníamos a la iglesia, si veníamos al templo o no llegábamos al templo. Yo no sé si usted se sintió el día de hoy así y estaba discutiendo entre dos fuerzas, hermanos, si llegaba al templo o no llegaba al templo. ¿Cuántos estamos entre dos decisiones, hermanos, de servirle a nuestro Señor o dejar de servirle a nuestro Señor? Muchos de nosotros, hermanos, batallamos con eso, si le servimos o no le servimos a nuestro Señor, si hacemos las cosas para el Señor o no hacemos las cosas para el Señor, si le agradamos al Señor o no le agradamos al Señor. Es más, muchos de nosotros, hermanos, estamos peleando entre nosotros mismos si le servimos o preferimos servirle al mundo que servirle a nuestro Señor. Y es una discusión interna dentro de nosotros, hermanos, porque no es fácil rendirnos y comprometernos y disciplinarnos para servirle a nuestro Señor. Que eso es lo más importante, hermanos. Para servirle a nuestro Señor se requiere una disciplina. Se requiere un verdadero compromiso que hacemos con nuestro Dios. Para que sea el Señor el que vaya abriéndonos las puertas que necesitamos que estén abiertas y que vaya también cerrando las puertas que estén cerradas, hermanos. Que no deben de estar cerradas. ¿Cuántos queremos verdaderamente que Dios nos hable o cuántos no queremos escuchar la voz de Dios? Si nosotros venimos con un corazón dispuesto, hermanos, al templo, es porque nosotros queremos que nuestro Dios nos hable. Si nosotros nos levantamos temprano a orar, a ponernos en las manos de nuestro Señor, hermanos, es porque nosotros queremos que el Señor nos hable a través de su palabra, que el Señor nos hable a través de nuestro caminar, que el Señor nos hable a través de lo que nosotros estemos haciendo. Pero si no queremos que el Señor nos hable, si no queremos nosotros escuchar la voz de Dios, hermanos, entonces así puede estar el predicador que puede estar, Dios no le va a hablar. ¿Por qué? Porque no nos interesa escuchar la voz de Dios. Amén. En este tiempo, hermanos, en esta época en la que nosotros vivimos, es difícil, hermanos, analizar. Es difícil, hermanos, y miramos y analizamos gente que se disfraza de cristianos. Gente, hermanos, que caminan como cristianos, hablan como cristianos, actúan como cristianos, predican como cristianos, pero no son cristianos. Y nosotros volteamos y miramos muchas personas, hermanos, que se dicen ser cristianos, que caminan como cristianos porque traen una Biblia debajo del brazo. Ese es aleluya. Miramos por la calle, hermanos, gente que va con son aleluyas, son cristianos. No todo el que trae una Biblia, hermanos, es cristiano. No todo el que predica es cristiano. Satanás predicó y no es cristiano. Y si no cree que Satanás predicó, vaya a la palabra del Señor. En Génesis, vaya a la palabra del Señor en los evangelios, cuando él mismo le dice al Señor: escrito está
que Dios mandará a sus ángeles. Escrito está. Estaba predicando, hermanos. Y no era cristiano. Y hay personas que nosotros miramos, que analizamos, hermanos, que caminan, que se congregan dentro de una congregación que tiene un rótulo de cristiano, hermanos, pero no son cristianos. Aparentan ser lo que no son. El Señor quiere que nosotros, hermanos, seamos verdaderamente lo que decimos que somos. Porque es imposible, escúchelo bien, hermanos, es imposible que una persona, hermanos, que ha nacido de nuevo, se siga deleitando en el mundo. Una persona que verdaderamente ha tenido un arrepentimiento y que es nueva criatura, hermano, se siga satisfaciendo en los deseos del mundo, que siga anhelando el mundo, que se siga, hermanos, revolcándose, que se siga metiendo dentro del mundo. Una persona que ha sido nueva criatura, que verdaderamente ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, hermanos, esa persona lo que anhela, lo que desea es satisfacer solamente a Cristo, es agradarle a Cristo. Se cuenta, hermanos, que durante la guerra civil, los dos estados de la frontera, le voy a poner así, Juárez y El Paso, o Matamoros y Brownsville, para que más o menos se den una idea. Se cuenta, hermanos, que en esta guerra civil, los estados que estaban en la frontera fueron los que más sufrieron. Los que más sufrieron, hermanos. Había muchas personas, hermanos, escúchenlo bien, había muchas personas que querían, que deseaban ellos de tratar de quedar bien con los dos. Querían quedar bien con Ciudad Juárez y querían quedar bien con El Paso. Querían quedar bien con los dos. Es más, traían banderas, hermanos, de Juárez y banderas del Paso. Y estaba la guerra, hermanos, que ellos querían con ambos lados quedar bien. Tenían las dos banderas y de acuerdo con la situación del momento, hermanos, usaban una u otra bandera. Y daban vivas, hermanos, a uno. Alentaban a un ejército o alentaban al otro ejército. ¿Saben por qué sucedió? Estas personas, hermanos, fueron los más despreciados por ambos ejércitos. Los más despreciados por ambos ejércitos. Y sus casas, hermanos, fueron arrasadas, fueron destruidas por querer pertenecer a los dos lados. Fueron destruidos completamente. Entre los cristianos, hermanos, la gente más despreciable es aquella que se parece a estos habitantes de la frontera. Tratan de vivir para dos mundos distintos. Y nunca se sabe dónde están. Nunca se sabe, hermanos, a quién pertenecen. Porque quieren, hermanos, engañar al mundo. Y muchos de estos cristianos engañan a su pastor, engañan a sus líderes, engañan a la misma familia, hermanos. Pero jamás es imposible, hermanos, que engañen a Dios. Imposible que engañen a Dios. Nosotros podemos, como cristianos, aparentar, hoy soy cristiano, mañana no. En una hora que voy a la iglesia, voy a estar alzando mis manos, voy a estar cantando, voy a estar alabando, voy a estar en la comunión con unos con otros. Pero saliendo de aquí, ¿qué somos? ¿A qué nos disfrazamos? ¿Con quién estamos jugando? ¿Con la bandera del mundo o con la bandera de Cristo? ¿A quién nosotros estamos representando? Si estamos representando al mundo o estamos representando a Cristo. Pero es imposible, hermanos, que nosotros engañemos a Dios. Imposible. Por muy buen disfraz que usemos, es imposible que engañemos a Dios. Y este es el tema de esta predicación. Es imposible. Hebreos 6, 18, hermano. Cuando lo tenga, en reverencia a la palabra del Señor, póngase de pie, hermano. Amén.
Amén. Dice la palabra del Señor así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, bendice tu palabra, Padre. Que seas tú, Padre Santo, el que tome el control en esta hora, Señor, de este siervo. Señor, que seas tú hablando a través de esta voz, a través de esta garganta, Señor. Señor, yo solamente soy un instrumento tuyo, Padre, que quiere agradarte, que ha escuchado tu voz, Señor. Te pido, Padre Santo, que en esta hora seas tú, Señor, abriendo estos corazones. Tu palabra, Señor, es la que puede abrir estos corazones, Señor. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es más cortante que una espada de doble filo, porque corta al entrar y corta al salir, Padre. Te pido, Señor, que no salgan palabras mías, Señor, sino que salgan palabras tuyas, Señor. Palabras, Padre Santo, que tú, Señor, quieres revelarnos, que tú quieres decirnos, que tú quieres consolarnos, que tú quieres confortarnos, que tú quieres enseñarnos, Señor, para que podamos salir bendecidos de este lugar, Señor. Y que podamos, Padre Santo, glorificar tu santo nombre, Señor. Padre, si alguno viene afligido, cansado, Señor, si alguno está enfermo entre nosotros, Padre, lo ponemos en tus benditas manos, Señor, para que seas tú, Señor, el que tome el control de cada uno de nosotros, Señor. Y que seas tú, Padre Santo, el que se lleve la gloria y la honra, Señor. Padre, te pido, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Sé con nosotros, porque lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Tome asiento. Ya más de un mes, hermanos, y esta tos no se quita. Pero gloria a Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, hermanos. Toda la palabra del Señor, hermanos, es para cada uno de nosotros. Toda la palabra del Señor, hermanos, el Señor la hizo con un propósito para nosotros. Si nosotros esperamos, escúchelo bien, hermanos, si nosotros esperamos arreglar nuestra vida primero para poder obedecerle a Dios, jamás vamos a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque siempre va a haber circunstancias, siempre va a haber cosas en las cuales nosotros necesitamos arreglar, en las cuales nosotros debemos primeramente depender absolutamente de nuestro Señor y obedecer a nuestro Señor. La misma palabra del Señor nos dice que separados de Él, nada nosotros podemos hacer. Un verdadero cristiano que se separa del Señor, hermano, entonces no es cristiano. Si usted es cristiano, usted debe aferrarse, hermanos, a nuestro Señor, a aferrarse a lo que dice la palabra de nuestro Señor. Nosotros primero debemos enamorarnos de nuestro Dios para después obedecer a nuestro Señor, y que el Señor sea, hermanos, el que arregle nuestra vida, que el Señor sea el que limpie, que el Señor sea el que quite, hermanos, lo que nosotros necesitamos, que debe de ser quitado. Pero nosotros primeramente debemos de conocer a nuestro Señor, debemos de enamorarnos de nuestro Señor para poder obedecer y servirle a nuestro Señor. Este ejemplo lo he puesto en ocasiones anteriores, que los jovencitas, hermanos, las jovencitas no aman a su esposo, ¿cierto? ¿O sí lo aman? Sharon, ¿amas a tu esposo? No tiene esposo, no conoce a su esposo. ¿Cómo va a amar a su esposo? Anteriormente ya había hecho esto con, no me acuerdo con qué joven. No ama a su esposo porque no lo conoce.
Pero si conociera a su esposo, si le preguntara a mi esposa, ¿amas a tu esposo? Me va a decir, bueno, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor me dice que no. Pero cualquier mujer que está casada, cualquier mujer que está enamorada, que ya conoció a su esposo, va a decir, sí, lo amo. Por eso es que estoy con él, porque lo amo. Pero esta jovencita no ama a su esposo porque no conoce a su esposo. El día que conozca a alguien que venga y que le mueva maripositas en la panza, que empiece a dar vuelta, que ni la tarea quiera hacer, y va a empezar a amar a su esposo. Lo va a conocer, se va a enamorar de él y lo va a obedecer. Si el esposo le dice, vamos a la iglesia, Sharon va a venir a la iglesia. Y si le dice, no vamos, no viene a la iglesia. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Dice, yo no sé, todavía no lo experimento. Pero hermanos, hay lo mismo con Dios. Si nosotros ya conocimos a Dios, nos enamoramos de Dios, ahora nos toca obedecer a Dios. Sencillo. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, hermanos. Todos tenemos una esperanza. Este versículo más adelante lo voy a explicar, hermanos, porque es imposible. ¿Por qué es imposible, hermanos, que una persona que ha conocido de Cristo, que está enamorado de Cristo, pueda servir a otro señor? Es imposible que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos, es imposible que nosotros podamos servir a dos señores. Y la palabra del Señor en Mateo, hermano, vaya a Mateo 6, 24, dice así. Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estima al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ninguno, y cuando es la palabra del Señor, hermanos, nos dice que ninguno es nadie. Eso es lo mismo, hermanos. Y esto es imposible que nosotros vengamos al templo y que levantemos las manos y adoremos al Señor por una hora y que después las 23 horas, hermanos, nos revolquemos en el mundo. Esto es imposible. El otro día yo les comentaba y les decía a los hermanos que estaban conmigo en la clase, les decía, hermanos, es sencillo. Mire, la palabra del Señor dice en 2 Corintios 5, 17, que una persona que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Es sencillo. Que todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si usted ha nacido de nuevo, como dice la palabra del Señor, si usted verdaderamente nació de nuevo, todas las cosas viejas, todo lo que usted le deleitaba, todo lo que usted le satisfacía, ya no le satisface. Ahora lo que le satisface, lo que hay dentro de su corazón, es agradarle a Cristo, es servirle a Cristo. Y si usted no le sirve a Cristo, y si usted aún le está sirviendo al mundo, entonces no es nueva criatura. Es bien sencillo, que nosotros debemos de darnos cuenta si somos verdaderamente del Señor o no somos del Señor, si le estamos sirviendo al Señor o le estamos despreciando a nuestro Señor. Porque el Señor día con día, hermanos, a nosotros nos dice, miren, ¿sabe cómo somos nosotros? Convenencieros. Somos convenencieros, hipócritas. Porque cuando nosotros necesitamos el favor de Dios, vinemos, pastor, viera de orar por mí, mire que y damos la petición, y estamos los miércoles, y le hacemos cadena de oración, hermanas, ahí lo ponen en WhatsApp, hermanas, oren por esto, cuando necesitamos el favor de Dios. Pero cuando no necesitamos el favor de Dios, nos olvidamos de Dios. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, Gálatas 1:10. Vamos a Gálatas. Gálatas 1:10.
Antes de Efesios. Gálatas 1:10. ¿Lo tenemos? Pues busco, ¿cuándo? Ahora, el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería qué? Es la palabra de Dios, hermanos, si no es el pastor. Ok, ¿voy a buscar el favor de los hombres o voy a buscar el favor de Dios? Yo quiero que Dios resuelva mi situación, mi aflicción, mi abrumación, o voy a buscarle en los hombres. Yo quiero quedar bien con Dios o quiero quedar bien con los hombres. Pues busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres si todavía dentro de mí, dentro de Jesús Flores, dentro de mi persona, hay algo que quiere agradarle a los hombres, no sería siervo de Cristo. La palabra es clara, hermano. ¿Cómo nosotros estamos tratando de servirle a Dios? O si es que tratamos de servirle a nuestro Dios. Porque si no tratamos, pues no podemos servirle a Dios, hermanos. Por eso es imposible que nosotros sirvamos a Dios y al mundo. Es imposible, hermanos. Es imposible que nosotros sirvamos a Dios y al mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos servir al mundo, entonces nos constituimos enemigos de Dios. Dice la palabra del Señor: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por eso es que es imposible que un siervo verdaderamente de Dios quiera o se siga revolcando en el pecado antes de santificarse. Es imposible, hermanos, que un siervo de Dios diga: ¿sabes qué? Yo me voy a esmerar. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Yo me voy a procurar por mi santificación. Primeramente la mía, y después voy a guiar a mi familia a la santificación. Pero si no me santifico yo, ¿cómo voy a guiar a mi familia a la santificación? Dice: ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Buscamos nosotros el favor de Dios o buscamos el favor de los hombres? Hermano, pregúntese en este momento: ¿por qué nosotros buscamos a Dios y después buscamos? ¿O por qué buscamos el favor del hombre y después buscamos el favor de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos? Es imposible que nosotros engañemos a Dios. ¿Agradas a Dios o agradamos al mundo? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Si verdaderamente nosotros somos de Cristo, los deseos, dice, si nosotros somos de Cristo, lo que vamos a hacer es satisfacer y hacer lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. No me dejo de congregar. Estar en comunión los unos con los otros. Debo estar en comunión los unos con los otros. Ah, no, pero pastor, y voy a hacer una fiesta y no voy a invitar a ninguno de la iglesia para satisfacer mis necesidades, para satisfacerme mi persona, el viejo hombre. Entonces no pertenezco a Cristo, dice la palabra del Señor. Entonces no soy servidor de Cristo, sigo siendo servidor del mundo. ¿Por qué? Porque es imposible, hermanos, que un árbol malo dé buenos frutos. Imposible, hermanos. Imposible que un árbol malo pueda dar buenos frutos. No puede el buen árbol, hermanos. Un buen árbol no puede dar malos frutos. Ni el árbol malo puede dar frutos buenos. No podemos, hermanos. Es imposible. Si somos de Dios, debemos hacer las cosas de Dios. Si somos del mundo, debemos de hacer las cosas del mundo. No podemos, hermanos, si somos de Dios, hacer las cosas del mundo. Y tampoco los del mundo, hermanos, pueden hacer las cosas para Dios. Se engañan, nos engañemos y creemos que lo hacemos,
Pero eso es imposible. Si eres un buen árbol o si eres de Dios, darás buenos frutos. Y si eres del mundo, darás malos frutos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Analicémonos por un momento y usted dígame, hermano, si somos el árbol que está dando buenos frutos o si somos el árbol malo que está dando malos frutos. Mateo 3:10 dice la palabra del Señor así. Mateo 3:10. Y ya también, fíjense cómo nos dice la palabra así cuando analizamos este versículo, hermanos. Y ya también el hacha está a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado. Wow, hermano. Cuando nosotros miramos verdaderamente esto y yo analizando este versículo, dice, Señor, es cierto, tu venida está pronta, vienes por tu iglesia, una iglesia, como dice tu palabra, el miércoles lo predicamos y decíamos, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, Señor. Ya estás a la puerta, la hacha ya está puesta en la raíz del árbol. ¿Para qué? Para cortarnos, hermanos. ¿Nos vamos con el Señor o nos quedamos en este mundo pecaminoso? ¿Estamos listos, preparados para irnos con nuestro Señor o no estamos preparados para irnos con el Señor? Porque el que no está preparado dice que será cortado y será echado al fuego. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Somos ese árbol que está dando buenos frutos? ¿O no somos ese árbol? ¿O somos el árbol malo que continúa dando malos frutos? ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo quiere? ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo desea, hermanos? Tarde, escúchelo bien, tarde o temprano Dios sacará todo a la luz. Tarde o temprano. Dice que no va a haber nada oculto, nada. Si nosotros queremos engañar al pastor, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, jóvenes, todo Dios lo va a sacar a la luz. Absolutamente todo. Tarde o temprano Dios lo sacará a la luz. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando Dios lo saque a la luz, es una vergüenza para cada uno de nosotros. Que decíamos que éramos y no éramos lo que decíamos que éramos. Una vergüenza. Hay el que decía que era cristiano. Miren el cristianismo. Miren el que decía. Hace tiempo atrás, hermanos, vino un hermano a mí y me dice, hermano, necesito un consejo. Claro que sí, hermano, si puedo dárselo, con gusto se lo voy a dar. Hace como unos 7, 8 años que vino a mí este hermano. Y me dice, ¿sabe qué, hermano? Fíjese que le voy a platicar la verdad. Digo, pues dígame. Dice que me voy a divorciar. Wow, eso ya son palabras mayores, hermano. ¿Por qué se va a divorciar? Mire, es que mi esposa esto y esto, y me empezó a decir todos los defectos habidos y por haber de la esposa. Y le dije, ¿qué está haciendo usted? No, es que yo también fallé, pastor, hermano. Dice, pero la verdad, dice, es que no podemos entendernos. No podemos entendernos. Pasaron unos días, le dije al hermano, ¿sabe qué? Vamos a orar por usted y me gustaría platicar con su esposa también. Me dijo, sí. Pasaron los días, como una semana, y viene la esposa y platicamos los tres juntos. Y me dice en esa ocasión el hermano, la hermana empezó y dijo, ¿sabe qué? Hermano, dice, él se quiere separar de mí porque él ya tiene otra mujer. Le dije, eso no me lo había platicado él a mí. Eso no me lo había dicho a mí él. Él me dijo que usted era esto y esto y esto. Me faltaron dedos, hermano. Me dijo todo. Pero él no me había dicho que ella tenía otra mujer. Sí, dice. Le encontré fotos, le encontré videos, le encontré mensajes, le encontré todo. Dije, eso no me lo vi. Hermanos, cuando nosotros queremos esconder algo, Dios, y mayormente, si somos lo que decimos que somos, para pronto el Señor lo va a sacar a la luz. Nosotros, hermanos, no podemos engañar a Dios. Podemos engañar a la esposa, al esposo, podemos engañar a nuestros hijos, a nuestros padres, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Un buen árbol, hermanos, empieza a dar
buenos frutos. Y el árbol malo va a continuar, hermanos, dando malos frutos. Nosotros, cuando Dios saca todo a la luz, vamos a saber, hermanos, si somos o no somos. O no eres. Si no somos, entonces, hermanos, es tiempo de que nosotros reflexionemos, le pidamos perdón a Dios y que vayamos y le sirvamos a nuestro Señor. Si somos, démosle el tiempo a Dios. Si amas, escúchenlo bien, si amas a Dios y tienes un celo por Dios, vas a empezar amando la obra de Dios. Vas a empezar amando las almas que Dios ama. Vas a empezar, hermano, a dar el fruto 100%. Y si no lo amas, lo aborrecerás. Y como lo aborrecerás, harás todo para destruir el que comenzó la obra. Y dice la palabra del Señor que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de su redención. Pero nosotros que decimos que somos y no lo somos, entonces vamos a empezar nosotros a destruir la obra de nuestro Señor. Y vamos a hacer, hermanos, como dice la palabra de Dios, como esos fariseos hipócritas, que vamos a sacar, hermanos, todo el potencial que está dentro de nosotros para destruir la obra de nuestro Señor. Pero dice la palabra del Señor, el fruto, el árbol que está dando malos frutos será cortado y echado en el fuego. ¿Por qué nosotros no nos arrepentemos, hermanos? Y le pedimos perdón a Dios, porque es imposible que nos quedemos nosotros sin el castigo que merecemos cuando estamos haciendo cosas malas para la obra de nuestro Señor. Porque es imposible, hermanos, que Dios deje de cumplir sus promesas. Imposible. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir al pie de la letra. En Hechos, Hebreos 6, en el versículo que empezamos. Hebreos 6, 18. Amén. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Las dos cosas inmutables, hermanos, se trata de la promesa de nuestro Dios y de su juramento. En el término griego, hermanos, que se traduce inmutable, se aplicaba a la última voluntad de una persona, a la última voluntad de una persona. Cuando una persona estaba muriendo, que estaba en el lecho de su muerte y que decía sus últimas palabras, hermanos, esa era su última voluntad. O en un documento, hermanos, legal, inalterable. En ese documento, cuando ya se ponía el sello final, ya no se podía alterar. Ya no se podía alterar. ¿Por qué? Porque ya estaba el punto final. Ya estaba el sello, el cual nadie fuera de su autor podría modificar. Y como nadie podía modificar, hermanos, entonces nosotros no queramos nosotros modificar la palabra del Señor para hacerla a lo que nosotros pensamos. O hacerla, oh pastor, pero es que yo la entiendo de esta manera. No, hermanos, no es lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros digamos, es lo que Dios escribió, es lo que Dios piensa de nosotros, es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. No es que nosotros queramos hacerla a nuestra conveniencia. La palabra del Señor en Apocalipsis dice: hay de aquel que le añade o que le quita. Nosotros debemos hacer la palabra del Señor propia y hacerla, hermanos, para ponerla en práctica cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor pueda cumplir esas promesas. Por eso nos dicen: pastor, es que el Señor no ha cumplido esas promesas. Hermano, es imposible que Dios deje de cumplir
esas promesas. Si nosotros no estamos combinando de acuerdo a la voluntad de Dios y haciendo lo que la palabra de nuestro Señor dice, entonces va a ser imposible que Dios cumpla sus promesas contigo, porque nosotros somos los que le estamos fallando a nuestro Señor. Nosotros somos los que estamos dejando de hacer las cosas para nuestro Dios. Nosotros somos los que nos estamos desviando de la palabra de nuestro Señor. Nosotros somos los que seguimos encubriéndonos, hermanos, en las tinieblas, escondiéndonos de nuestro Dios. Pero jamás vamos a poder escondernos de nuestro Dios, porque es imposible, porque Dios mira todo, absolutamente todo. Y escúchelo bien, hermanos, es imposible agradar a Dios sin fe. Imposible que Dios deje de pasar estas cosas, hermanos. Cuando nosotros nos estamos desviando, cuando nosotros estamos dejando de hacer lo que dice la palabra del Señor, nosotros somos los que nos estamos alejando. Dios nos está alejando. Acuérdense de la predicación, dice: acercaos a Dios mientras éste pueda ser hallado. Si nosotros más nos vamos acercando a Dios, Dios está más cerca de nosotros. Dios no se va alejando. Nosotros somos los que vamos retrocediendo hacia atrás para alejarnos de nuestro Dios. Por eso es que es imposible agradarle a Dios sin fe. Si nosotros no tenemos fe, hermanos, no podemos agradarle a nuestro Señor. Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc, hermanos, agradó a Dios porque tuvo fe. Sin esa fe, hermanos, no es posible que una persona camine con Dios o que le agrade a Dios sin fe. ¿Dónde es que está nuestra fe? ¿Cuál es la fe que nosotros, hermanos, tenemos? ¿En quién tenemos nuestra fe? Ayer mi esposa me decía: muchos de nosotros tenemos más fe en nuestras fuerzas que en nuestro Dios. Me desperté y no podía caminar. Dije: pues ¿qué me pasó? Y me acordé que semanas atrás me había dicho Delfino que ellos dos, que Edgar y Jenno, se levantaron y que ya no podían caminar. Yo no podía caminar. Dije: ¿qué me pasó si yo dormí bien? Yo descansé bien. Pero sin fe, hermanos, es imposible agradarle a Dios. Nos pusimos a orar, no por mis fuerzas. El Señor me levantó de donde estaba acostado. Cuando nosotros verdaderamente ponemos esa fe en nuestro Señor, esa fe que tuvo Enoc, esa fe, hermanos, que tuvo Abraham, que le dijo el Señor: ¿sabes qué, Abraham? Te voy a dar un hijo y tu herencia, dice, va a ser como las estrellas de los cielos. Tu herencia, dice, va a ser como la arena del mar. El muchachito, en la Biblia no menciona cuántos años, pero 11, 12 años, ya grandecito, va y lo agarra y van al monte. Él, confiado en esa fe puesta en nuestro Señor, le dice a su mismo hijo: ¿y el animal? Dios proveerá. Miren qué fe, hermanos. Por eso es el padre de la fe. Dios proveerá. Van, hacen el holocausto. Todavía, hermanos, lo atan, lo ponen en el altar para ser sacrificado a su hijo. Y el hijo viéndolo, hermanos, ¡qué fe! El ángel viene, lo detiene y no sacrifica a su hijo, hermano. Pero ¿cuál es la fe que nosotros tenemos? ¿Con qué fe nosotros le oramos al Señor? ¿Con qué fe nosotros estamos sirviéndole a nuestro Señor? ¿Qué es la fe, hermanos, que nosotros tenemos para nuestro Dios? Es una fe, hermanos, como la de Enoc, la de Abraham, donde
está nuestra fe, en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo, en nuestro patrón. Sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Y esta palabra es importantísima. Crea que le hay. Y esto se refiere, hermanos, al Dios verdadero. La fe genuina, hermanos, no solo es de creer, no solo de pensar que Dios lo va a hacer, sino que Dios existe y que es un ser divino, hermanos. Y dice las Escrituras el que nosotros debemos de creer en el Dios de las Escrituras y en el único y exclusivamente Dios verdadero, y que Él es tan real y que existe y que nos escucha y que está en este lugar y que va con nosotros y que está en nosotros. Esa es la fe genuina, porque si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Nadie, hermano. Esa es la fe que nosotros debemos de mirar, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Que Dios, hermanos, está caminando con nosotros, que nosotros somos salvos, que nosotros vamos de la mano de nuestro Señor, que el Señor va con nosotros abriendo puertas, cerrando puertas, que si nosotros le pedimos, como dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Hermanos, el Señor quiere que nosotros caminemos con esa fe. El Señor quiere que nosotros transmitamos esa fe. ¿Estamos transmitiendo esa fe o no estamos transmitiendo esa fe? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Es imposible, hermanos, salvar, escúchelo bien, es imposible salvar a los que desprecian la sangre de Cristo. Imposible. Hebreos 10:29. Amén. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuántas personas no hay en el mundo, hermanos, que desprecian la sangre de Cristo y que dicen que hay otros caminos como sus buenas obras? Y la palabra de Dios dice lo contrario: no por obras para que nadie se gloríe. Cristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una persona, hermanos, que desprecia la sangre de Cristo, es imposible salvarlo. Es más, ni a nuestros hijos. No, es que yo le voy a heredar a mi hija la salvación. No, hermanos, la salvación no se hereda. La salvación es personal y la salvación es para cada uno de nosotros y está al alcance de nosotros. Pero si nosotros lo despreciamos, nadie puede salvarlo, porque el único que pagó el precio fue Cristo. El único que vino a derramar su sangre por nosotros es Cristo. Él quiere que nosotros nos arrepentamos. Él quiere que nosotros nos acercamos. Él quiere, hermanos, que nosotros le creamos. Porque es imposible, pero todo es posible para el que en Él cree. Es imposible para nosotros, hermanos, pero es posible para todo aquel que en Él cree. Dice la palabra del Señor en Mateo 9:23. Estoy terminando, hermanos. Jesús, Mateo 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesucristo, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermanos, Jesús lo dijo:
Si puedes creer, todo le es posible. Y si hoy llegó esta palabra a tu vida, es para darte una nueva oportunidad de que puedes creer y que eso que para nosotros era imposible, es posible para nuestro Señor. Lo que nos toca a nosotros hacer es entregarle nuestra vida al que pagó el precio, que es Cristo Jesús. Lo que nos toca hacer a nosotros, hermanos, es que nosotros vengamos con un corazón dispuesto de agradarle y servirle a nuestro Señor. Señor, yo creo que tú viniste a morir por mí. Yo creo que tú diste tu vida, mandaste a tu Hijo unigénito a morir por mí. Y eso que para mí resultaba imposible, ahora es posible solamente creyendo y aceptándote a ti como mi Señor y Salvador de mi vida. Todo es posible, hermanos, con nuestro Señor. Pero también todo es imposible si nos alejamos de nuestro Señor. Hacemos la palabra propia y ponemos a nuestro Señor primeramente, en primer lugar en nuestra vida, y que Él sea el conductor de nuestra vida, que Él sea el que nos enseñe, que Él sea el que dirija, que Él sea el que tome el control, hermanos, y que nosotros solamente podamos rendirnos a Él y decirle: heme aquí, Señor. Amén. Amén. Señor Dios mío, Padre celestial, vuelvo, Señor, delante de ti, Padre, en esta hora.